Mi esposo fingió su propia muerte para dejar nuestro matrimonio, luego lo vi con otra mujer en otra ciudad. Me estás confundiendo con alguien más, panicó cuando me acerqué a ellos. Sonreí y dije, no te preocupes, no se lo he dicho a la compañía de seguros. Pero mañana lo haré. Me estás confundiendo con alguien más, dijo, con el rostro palideciendo mientras intentaba apartar a la mujer que estaba a su lado. Me quedé congelada en medio de Sacramento Plaza, mirando al fantasma de mi esposo, el hombre cuyo funeral organicé el año pasado, cuya muerte había destrozado a nuestra familia. Se suponía que Greg estaba muerto, perdido en un accidente de navegación, pero aquí estaba, muy vivo, tomando la mano de otra mujer. No grité, no lloré. Solo sonreí y dije, no te preocupes, no se lo he dicho a la compañía de seguros. Luego, con calma, pero mañana lo haré. Sus ojos se abrieron con pánico antes de que se diera la vuelta y se alejara apresuradamente, con la mujer confundida a cuestas. Los vi desaparecer entre la multitud, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, mi mente dando vueltas con las implicaciones de lo que acababa de descubrir. Mi nombre es Brooklyn Turner, tengo 47 años y, hasta hace unos minutos, era viuda. Durante el último año, he estado criando sola a nuestros 2 hijos en Boise, Idaho, trabajando como consejera escolar de secundaria e intentando desesperadamente ayudar a mis hijos a sanar la pérdida de su padre. He pasado innumerables noches llorando hasta quedarme dormida, preguntándome cómo me las arreglaría sin él, creyendo que había muerto en un trágico accidente. El informe policial había sido claro, su bote había sido encontrado astillado en las rocas cerca de la orilla del embalse donde solía ir a pescar, sus pertenencias estaban dispersas por los restos del naufragio, su billetera, su teléfono, su gorra de pesca favorita, pero nunca encontraron su cuerpo. Las corrientes pueden ser impredecibles, me dijeron. A veces las víctimas nunca se recuperan. Lo había aceptado. Había organizado un servicio conmemorativo. Había ayudado a nuestros hijos, Ethan, de 16 años, y Zoe, de 14, a procesar su duelo. Había presentado la reclamación al seguro, agradecida por la seguridad financiera que proporcionaba el pago de $750,000, mientras nos adaptábamos a la vida sin él. Pero ahora todo lo que creía saber había sido una mentira. Mientras caminaba entumecida de regreso a mi hotel, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi colega en la conferencia de educación a la que asistía, la reunión sigue siendo a las 7 de la tarde. Lo había olvidado por completo. ¿Cómo podría sentarme a cenar en un evento de desarrollo profesional cuando todo mi mundo acababa de ser trastocado? Le envié un rápido mensaje de texto con una excusa y regresé a mi habitación, con la mente acelerada. ¿Qué debería hacer? ¿Llamar a la policía? ¿A la compañía de seguros? ¿A nuestros hijos? Me desplomé en la cama y abrí mi computadora portátil con dedos temblorosos. Empecé a buscar información sobre investigaciones de fraude de seguros. Mientras la pantalla se cargaba, noté una notificación por correo electrónico, una alerta de nuestra cuenta conjunta de tarjeta de crédito que había mantenido abierta después de su muerte. El asunto decía, se detectó actividad inusual en su cuenta. ¿Qué más había estado ocultando Greg? Greg y yo nos conocimos hace 20 años en Portland, donde él trabajaba como asesor financiero y yo estaba terminando mi maestría en consejería. Su encanto era irresistible. Era atento, ambicioso y parecía genuinamente interesado en mis sueños. Nos casamos después de un año de noviazgo y nos mudamos a Boise cuando le ofrecieron un puesto en una prestigiosa firma de inversión. Nuestros primeros años fueron maravillosos. Compramos una casa modesta en un buen distrito escolar, dimos la bienvenida a nuestros hijos y construimos lo que pensé que era una vida estable juntos. Greg trabajaba largas horas mientras yo me dedicaba a criar a Ethan y Zoe, y finalmente regresé a trabajar como consejera escolar una vez que llegaron a la escuela primaria. Hubo señales, mirando hacia atrás, que debería haber cuestionado, las ocasionales ausencias inexplicables de Greg que atribuía a reuniones con clientes o viajes de pesca, las extrañas llamadas telefónicas que terminaban abruptamente cuando yo entraba en la habitación, la gradual distancia emocional que creció entre nosotros a lo largo de los años. Pero confiaba en él. Incluso cuando nuestro matrimonio atravesó momentos difíciles, nunca imaginé que fuera capaz de una decepción tan elaborada. La noche anterior a su accidente, Greg había estado inusualmente cariñoso. Preparó la cena para la familia, algo que rara vez hacía, y sugirió que planeáramos unas vacaciones para el verano siguiente. La vida es demasiado corta,
había dicho, necesitamos crear más recuerdos juntos. A la mañana siguiente, me besó para despedirse y me dijo que me amaba antes de salir a pescar. Fue la última vez que lo vi hasta hoy en Sacramento. 12 meses después de su desaparición, descubrí lo poco que realmente sabía sobre nuestras finanzas. Greg tenía cuentas separadas que desconocía. Había inversiones que no entendía y deudas que nunca supe que existían. Tuve que contratar a un asesor financiero solo para ordenar el desastre que había dejado atrás. La póliza de seguro de vida había sido mi salvación, un pago de $750.000 que me permitió liquidar nuestra deuda, apartar dinero para los fondos universitarios de los niños y mantener cierta apariencia de estabilidad financiera. Había estado agradecida por la previsión de Greg al mantener una póliza tan sustancial, ahora me preguntaba si había sido parte de su plan desde el principio. En las semanas posteriores al accidente, hubo momentos en que cuestioné la historia oficial, un cargo de alquiler de auto en nuestro estado de cuenta de tarjeta de crédito con fecha de 2 días después de su desaparición que la compañía alegó que era un error. Un amigo en común que pensó que había visto a Greg en una gasolinera cerca de la frontera de Oregón una semana después del servicio conmemorativo, el hecho de que su pasaporte nunca fue encontrado entre sus pertenencias. Cada vez, descarté estas inconsistencias como si el dolor estuviera jugando trucos en mi mente. Quería creer en la explicación más simple, mi esposo estaba muerto y yo era una viuda que debía recoger los pedazos. Cuán equivocada había estado. La alerta de la tarjeta de crédito me llevó por un agujero de conejo de descubrimientos. Greg había usado nuestra vieja tarjeta conjunta, una tarjeta que mantuve abierta pero que rara vez monitoreaba, para reservar una habitación de hotel en el centro de Sacramento, a solo 3 cuadras de donde me hospedaba para mi conferencia. No podía ser coincidencia. ¿Sabía que estaría aquí? ¿Me estaba siguiendo? Con manos temblorosas, llamé al departamento de fraude del banco, no para denunciar fraude, sino para recopilar información. Sí, la tarjeta ha estado activa durante aproximadamente 3 meses, confirmó la representante después de verificar mi identidad. Ha habido cargos principalmente en Sacramento, pero también en Reno y San Francisco. 3 meses. Había estado usando esta tarjeta durante 3 meses y no me había dado cuenta porque había estado concentrada en reconstruir nuestras vidas. Agradecí a la representante y colgué, luego inicié sesión inmediatamente en la cuenta para revisar los cargos, facturas de restaurantes para 2, compras en joyerías, boletos para espectáculos y eventos deportivos. No solo había estado sobreviviendo, había estado viviendo una vida cómoda, incluso lujosa, mientras yo trabajaba horas extras para mantener a nuestros hijos. Mientras me desplazaba por los cargos, apareció una notificación en mi teléfono, un recordatorio que había configurado hace meses para el aniversario de la póliza de seguro de vida de Greg. La cruel ironía me hizo reír amargamente. Mañana se cumplía exactamente 1 año desde que se había pagado la póliza. ¿Era por eso que estaba en Sacramento? ¿Estaba planeando desaparecer nuevamente, esta vez con su nueva novia, antes de que alguien pudiera descubrir su engaño? Caminé de un lado a otro por la habitación del hotel, oscilando entre la rabia y el cálculo. Si lo denunciaba a las autoridades de inmediato, ¿me creerían? ¿Qué pruebas tenía más allá de un breve encuentro en una plaza abarrotada? Incluso los cargos de la tarjeta de crédito solo demostraban que alguien estaba usando la tarjeta, no necesariamente el propio Greg. Necesitaba más. Necesitaba pruebas irrefutables. Respirando hondo, abrí mi computadora portátil nuevamente y busqué investigadores privados en Sacramento. Encontré uno con buenas reseñas y llamé de inmediato. Necesito vigilancia sobre alguien, expliqué, mi voz más firme de lo que esperaba. Tengo razones para creer que mi esposo supuestamente fallecido está vivo y se hospeda en un hotel. La investigadora, una mujer llamada Verónica, no pareció desconcertada por mi extraña solicitud. «Puedo empezar esta noche», dijo. Envíeme una foto y cualquier información que tenga sobre su apariencia actual y paradero. Envié la foto más reciente de Greg de antes de su muerte junto con la información del hotel del estado de cuenta de la tarjeta de crédito, luego esperé, revisando mi teléfono compulsivamente para ver si había actualizaciones. A las 11:23 de la noche, mi teléfono vibró con un mensaje de Verónica, objetivo localizado. Entrando al hotel con una acompañante femenina. Enviando fotos ahora. Las imágenes aparecieron en mi pantalla momentos después. No había duda, era Greg, con el brazo alrededor de una mujer rubia que nunca había visto antes.
Se estaban riendo mientras entraban al vestíbulo del hotel, despreocupados y sin ser molestados por las vidas que habían destruido. Algo se endureció dentro de mí. La conmoción y la incredulidad que me habían mantenido durante todo el día se cristalizaron en resolución. Greg no solo había fingido su muerte, había robado un año de mi vida, traumatizado a nuestros hijos y cometido fraude federal en el proceso. Pagaría por lo que había hecho. Por la mañana, Verónica había compilado un expediente sustancial sobre los movimientos de Greg. Lo había rastreado hasta un departamento alquilado en Sacramento, descubrió que estaba usando el nombre de Andrew Miller y confirmó que había estado trabajando en una pequeña firma de inversión durante los últimos 6 meses. ¿Qué quieres hacer con esta información?, preguntó cuando nos reunimos para tomar un café. ¿Ir a la policía? Negué con la cabeza. Todavía no. Necesito entender por qué hizo esto primero, y necesito asegurar evidencia que se sostenga legalmente. Eso es inteligente, asintió Verónica. Las investigaciones de fraude de seguros pueden ser complicadas. Sin pruebas sólidas, podría ser tu palabra contra la suya. Tenía razón. Si manejaba mal esto, Greg podría encontrar una manera de escabullirse de las consecuencias. No podía permitir que eso sucediera, no después de lo que le había hecho pasar a nuestros hijos. Necesito confrontarlo directamente, decidí, en algún lugar público, con testigos y cámaras de vigilancia. Verónica frunció el ceño. Eso es arriesgado. Podría huir una vez que sepa que estás tras él. No lo hará, dije, sorprendiéndome a mí misma con mi certeza. Su ego no lo permitirá. Además, tengo influencia que él no conoce. La influencia era simple, no le había dicho a nadie que lo había visto, ni a la compañía de seguros, ni a las autoridades, ni siquiera a nuestros hijos. Hasta donde sabía Greg, todavía estaba procesando el impacto de nuestro encuentro, dándole tiempo para desaparecer de nuevo. Pero no tenía intención de dejar que eso sucediera. Pasé el día formulando mi enfoque, ensayando lo que diría. Por la noche, tenía mi plan. La vigilancia de Verónica confirmó que Greg y su novia tenían reservaciones para cenar en un restaurante de lujo en el centro. Sería el escenario perfecto para nuestra confrontación. Me vestí cuidadosamente con un vestido negro que a Greg siempre le había encantado, me maquillé para lucir arreglada pero no exagerada, y me dirigí al restaurante. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho cuando los vi a través de la ventana, riendo sobre copas de vino. Respirando hondo, entré al restaurante y me acerqué a su mesa. ¿Les importa si me uno a ustedes?, pregunté agradablemente. El rostro de Greg se puso ceniciento. Brooklyn, tartamudeó. ¿Qué estás haciendo, viva? Terminé por él. Podría hacerte la misma pregunta. La mujer rubia miró entre nosotros, la confusión era evidente en su rostro. Andrew, ¿quién es esta? Andrew, levanté una ceja. Es así como te haces llamar ahora, Greg. Necesitas irte, siseó Greg, levantándose abruptamente. Estás haciendo una escena. Oh, ni siquiera he comenzado a hacer una escena, respondí con calma, tomando el asiento vacío en su mesa. Por favor, preséntame a tu amiga. La mujer extendió su mano vacilante. Soy Jennifer, y tú eres Brooklyn Turner, la esposa de Greg, o viuda según el certificado de defunción. Los ojos de Jennifer se abrieron. ¿Qué? Andrew, ¿de qué está hablando? Greg agarró el brazo de Jennifer. Está confundida, vámonos. No estoy confundida, Greg, pero entiendo por qué Jennifer podría estarlo. Me volví hacia ella. Te dijo que estaba divorciado, o creó toda una nueva historia de fondo cuando fingió su muerte y abandonó a su familia. Jennifer se apartó del agarre de Greg. ¿Es esto cierto? El restaurante se había quedado en silencio, otros comensales observando nuestro drama desarrollarse. Greg parecía atrapado, sus ojos mirando a su alrededor como si buscaran una ruta de escape. Es complicado, dijo finalmente. Permítanme simplificarlo, ofrecí. Hace un año, mi esposo fingió su muerte en un accidente de navegación. Nuestros 2 hijos adolescentes pasaron meses en terapia lidiando con su dolor. Enterré un ataúd vacío mientras la compañía de seguros pagaba $750,000 en beneficios de seguro de vida, y aparentemente, mientras estábamos de luto, él estaba construyendo una nueva vida contigo bajo un nuevo nombre.
Jennifer se puso de pie, negando con la cabeza con incredulidad. ¿Estás casado y tienes hijos? Me dijiste que nunca te habías casado antes. Jennifer, por favor, suplicó Greg, extendiendo la mano hacia ella. Puedo explicar todo. Pero Jennifer ya se estaba alejando, agarrando su bolso. Aléjate de mí, mentiroso patológico. Se volvió hacia mí. No tenía idea. Lo siento mucho. Mientras Jennifer salía corriendo, el rostro de Greg se contrajo con rabia. ¿Ahora estás feliz?, me gruñó. Has arruinado todo. No, Greg, respondí uniformemente, tú lo hiciste todo por tu cuenta. Después de la dramática salida de Jennifer, Greg se desplomó de nuevo en su silla, con los ojos mirando nerviosamente alrededor del restaurante a los muchos testigos de su humillación. Baja la voz, murmuró. Esto no concierne a nadie más. Curioso, eso es exactamente lo que pensé sobre nuestro matrimonio, respondí, hasta que lo convertiste en un elaborado esquema de fraude. El camarero se acercó con cautela, sintiendo la tensión. ¿Está todo bien aquí? Solo una reunión familiar, dije con una sonrisa tensa. Necesitaremos un momento. Después de que el camarero se retiró, Greg se inclinó hacia adelante. Mira, sé que esto se ve mal. Mal, me reí sin humor. Es fraude de seguros, Greg. Es abandono. Son años en prisión federal. Su expresión cambió, una mirada calculada que reconocí de nuestro matrimonio, la que usaba al pasar de la defensa a la negociación. ¿Qué quieres, Brooklyn? Dinero. Puedo dividir lo que queda del pago del seguro contigo. ¿Lo que queda?, repetí incrédula. ¿Quieres decir el dinero al que no tenías derecho en primer lugar? ¿El dinero destinado a mantener a tus hijos después de tu muerte? Greg hizo un gesto despectivo. Los niños están prácticamente crecidos, no necesitan. No, lo interrumpí, mi voz mortalmente silenciosa. No te atrevas a fingir que sabes lo que necesitan. Perdiste ese derecho cuando elegiste desaparecer. Un silencio tenso cayó entre nosotros. Noté que su mano izquierda estaba desnuda, sin anillo de boda, por supuesto, pero había una tenue línea de bronceado. No había sido Andrew Miller por mucho tiempo. ¿Por qué?, finalmente pregunté. ¿Era nuestra vida juntos tan insoportable que tuviste que fingir tu propia muerte para escapar de ella? Greg suspiró, pasándose una mano por el cabello, un gesto familiar que provocó una oleada de recuerdos desagradable. No se trataba de ti ni de los niños. Me metí en algunos problemas financieros, malas inversiones, personas que querían que les devolvieran su dinero. Así que en lugar de enfrentar las consecuencias, decidiste desaparecer y dejarnos lidiar con las consecuencias emocionales. Los estaba protegiendo, insistió. Estas no eran el tipo de personas que aceptan un no por respuesta. Si me hubiera quedado, podrías haber estado en peligro. ¿Y el dinero del seguro? También era para nuestra protección. Tuvo la decencia de apartar la mirada. Necesitaba un nuevo comienzo. El plan era establecerme, luego contactarte a ti y a los niños una vez que fuera seguro. ¿Esperas que crea eso?, me burlé. Estabas construyendo una vida con otra mujer. Jennifer era complicado. Ella me ayudó a establecerme aquí. Una cosa llevó a la otra. Negué con la cabeza con disgusto. No has cambiado en absoluto, sigues esquivando la responsabilidad, sigues culpando a los demás. Greg extendió la mano a través de la mesa para tomar mi mano, pero me aparté. Brooklyn, por favor, podemos arreglar algo. Piensa en los niños. ¿De verdad quieres que pasen por el trauma de saber que su padre está vivo pero va a la cárcel? La manipulación era tan transparente que casi me hizo reír. ¿El trauma que causaste, quieres decir? Justo entonces, mi teléfono vibró con un mensaje de Verónica, todo grabado. Audio y vídeo claros. ¿Quieres que permanezca en espera? Una ola de satisfacción me invadió. Greg no tenía idea de que Verónica estaba sentada a 3 mesas de distancia, capturando toda nuestra conversación con equipos de vigilancia de grado profesional. Su admisión de fraude de seguros y de fingir su muerte ahora estaba preservada como evidencia. Me levanté, alisando mi vestido. Necesito volver a mi hotel. Tengo una reunión temprano mañana.
Greg parecía confundido por mi cambio abrupto. ¿Eso es todo? ¿No vamos a resolver esto? Oh, yo no diría eso, respondí. Voy a resolver esto, pero no de la manera que esperas. Mientras me daba la vuelta para irme, Greg me agarró de la muñeca. ¿Qué planeas hacer? Retiré suavemente su mano y me incliné para susurrarle al oído. Cuando dije que le diría a la compañía de seguros mañana, lo decía en serio. Pero no serán los únicos que recibirán una llamada. Su rostro palideció. Brooklyn, espera. Adiós, Greg, o Andrew, o quien seas ahora. Salí del restaurante con la cabeza en alto, dejando a mi esposo supuestamente muerto muy vivo pero completamente conmocionado. De vuelta en mi habitación de hotel, me reuní con Verónica para revisar la evidencia. El audio y el vídeo eran nítidos, capturando claramente la admisión de Greg de fingir su muerte y su conocimiento del pago del seguro. Esto es sólido, me aseguró Verónica. Combinado con la documentación de su nueva identidad y empleo, es más que suficiente para que las autoridades actúen. ¿Qué pasa con los problemas financieros que mencionó, las personas que supuestamente querían que les devolvieran su dinero? Verónica asintió. Puedo profundizar en eso. Si hay algo de verdad, podría agregar otra dimensión al caso. Dudé, una duda persistente surgió. ¿Qué pasaría si Greg hubiera estado diciendo la verdad sobre protegernos de personas peligrosas? ¿Estaba poniendo potencialmente en riesgo a nuestros hijos al exponerlo? Déjame hacer algunas preguntas discretas, sugirió Verónica, sintiendo mi preocupación. Tengo contactos que pueden verificar si hubo alguna amenaza seria contra él antes de su desaparición. Estuve de acuerdo, luego llamé a la conferencia educativa para excusarme de las sesiones restantes. Esta situación requería toda mi atención. Luego, contacté a un amigo abogado en Boise para obtener una recomendación en Sacramento. Por la mañana, tenía una cita con una abogada muy respetada que se especializaba en casos de fraude de seguros. Según lo que me has contado, tu esposo cometió múltiples delitos graves, explicó la abogada, Eleanor Wright, durante nuestra reunión. Fraude de seguros, robo de identidad, potencialmente incluso fraude bancario si usó una identificación falsa para abrir nuevas cuentas. ¿Cuál es el resultado probable si lo denuncio? Enjuiciamiento, casi seguro. La compañía de seguros querrá dar un ejemplo de él. Se enfrenta a un tiempo significativo en prisión y sanciones económicas. Asentí, absorbiendo esta información. ¿Y qué pasa con el dinero del seguro que ya se ha gastado? Eso es complicado, admitió Eleanor. No estuviste involucrada en el fraude, por lo que probablemente no serías responsable de devolverlo. Sin embargo, cualquier fondo no gastado podría tener que ser devuelto si la compañía de seguros presenta una acción civil. Mi mente recorrió las implicaciones. La mayor parte del dinero se había destinado a pagar nuestra hipoteca y establecer fondos universitarios para los niños. Estos eran gastos legítimos para una viuda con 2 adolescentes, pero la cuestión moral persistía, ¿era correcto quedarse con el dinero obtenido a través del engaño de Greg? Mientras lidiaba con estas preguntas, Verónica llamó con sus hallazgos. Encontré algo interesante, dijo. Antes de su desaparición, Greg había hecho algunas inversiones cuestionables, principalmente con un desarrollador que luego fue acusado de dirigir un esquema Ponzi. Estaba en peligro. No del tipo que implicaba, aclaró Verónica. No estaba tratando con criminales violentos, pero estaba profundamente implicado en el esquema, posiblemente como un participante consciente en lugar de una víctima. Cuando el desarrollador fue arrestado, Greg podría haber temido ser el siguiente. Las piezas encajaron en su lugar. Greg no había fingido su muerte para protegernos, lo había hecho para escapar de posibles cargos de fraude de valores. El dinero del seguro era su red de seguridad, y nosotros éramos solo daños colaterales en su plan de escape. Esa noche, mientras me preparaba para regresar a Boise, recibí otro mensaje de texto de Verónica: debes saber que está haciendo movimientos. Acaba de comprar un boleto de ida a México, saliendo mañana por la mañana. Mi corazón se aceleró. Estaba planeando huir de nuevo. Con una nueva claridad, cogí mi teléfono y realicé 3 llamadas en sucesión, primero, a la división de fraude de la compañía de seguros, luego, a la unidad de delitos de cuello blanco del FBI, y finalmente a la policía de Sacramento. Mi nombre es Brooklyn Turner, dije cada vez. Necesito informar que mi esposo,
quien fue declarado muerto el año pasado, en realidad está vivo e intentando huir del país. Después de colgar de la última llamada, una extraña calma se apoderó de mí. Pasara lo que pasara después, cualquiera que fueran los desafíos que nos esperaban a mí y a mis hijos, los enfrentaríamos con la verdad, por dolorosa que fuera. Los días de fuga de Greg habían terminado. Arrestaron a Greg en el aeropuerto a la mañana siguiente. Observé desde la distancia mientras los oficiales se acercaban a él en el mostrador de facturación, su rostro se contorsionaba en estado de shock mientras lo esposaban y le leían sus derechos. La mujer de la unidad de delitos de cuello blanco del FBI asintió con respeto mientras se lo llevaban. Esperaba sentirme triunfante, o al menos reivindicada, pero lo que me invadió en cambio fue una profunda tristeza, por lo que pudo haber sido, por la vida que habíamos construido y por la confianza que había destrozado. Los días que siguieron fueron un torbellino de procedimientos legales. La compañía de seguros lanzó una investigación inmediata, congelando los fondos restantes del pago de la póliza. El FBI amplió su investigación para incluir las actividades profesionales de Greg antes de su desaparición, particularmente sus conexiones con el esquema Ponzi que Verónica había descubierto. A través de todo esto, tuve que prepararme para la conversación más difícil de mi vida, contarles a Ethan y Zoe que su padre no estaba muerto después de todo. Volé a casa a Boise, organizando que un terapeuta familiar estuviera presente cuando les diera la noticia. «Papá está vivo», repitió Ethan, su voz hueca de incredulidad. «¿Cómo pudo hacernos esto?» Zoe lloró, su cuerpo temblaba con sollozos. «¿Lo lloramos?» Los abracé a ambos mientras pasaban por la conmoción, la ira y la confusión. El terapeuta nos guió a través de la tormenta emocional inicial, ayudándolos a procesar la impensable traición. Decidimos juntos qué esperarían antes de ver a Greg. Necesitaban tiempo para entender sus propios sentimientos primero. Las noticias de la resurrección de Greg se extendieron rápidamente por nuestra comunidad. Los vecinos y colegas se unieron a nuestro alrededor, ofreciendo apoyo y protegiéndonos de la atención de los medios que brevemente envolvió nuestras vidas. Mi director de escuela me concedió una licencia, entendiendo que mis hijos me necesitaban ahora más que nunca. Mientras tanto, Greg permaneció bajo custodia, se le negó la fianza debido a su obvio riesgo de fuga. Su nueva identidad como Andrew Miller se desmoronó rápidamente bajo investigación, revelando un rastro documental cuidadosamente construido que comenzó meses antes de su accidente escenificado. Según los fiscales, había estado planeando su escape durante casi un año, organizando meticulosamente los detalles mientras vivía con nosotros, mirándonos a los ojos cada día, sabiendo que pronto nos abandonaría a todos. 6 meses después, me senté en la sala del tribunal mientras Greg se declaraba culpable de múltiples cargos, incluyendo fraude de seguros, robo de identidad y fraude electrónico. Su equipo legal había negociado un acuerdo de culpabilidad para evitar la pena máxima, pero aún enfrentaba 8 años en prisión federal y pagos de restitución a la compañía de seguros. Antes de que el juez dictara la sentencia final, a Greg se le permitió dirigirse a la corte. Se volvió hacia mí en la galería, su rostro demacrado por meses de detención. «Nunca quise causar tanto dolor», dijo, su voz entrecortada. Me convencí a mí mismo de que estaba protegiendo a mi familia, pero la verdad es que me estaba protegiendo a mí mismo. Brooklyn, Ethan, Zoe, sé que una disculpa no es suficiente, pero lo siento de verdad. El juez no se inmutó por su actuación. Señor Turner, usted cometió un fraude calculado que causó un daño emocional inconmensurable a su familia y un daño financiero significativo a la compañía de seguros. Su remordimiento, aunque notado, no mitiga la gravedad de sus acciones. Mientras se llevaban a Greg para comenzar su sentencia, me miró por última vez. Sostuve su mirada fijamente, sin reconocer su disculpa ni expresar ira. Había elegido su camino, ahora nosotros forjaríamos el nuestro sin él. Afuera del juzgado, los reporteros preguntaron cómo me sentía sobre el veredicto. Se hizo justicia, dije simplemente. Ahora mis hijos y yo podemos comenzar a sanar de verdad. Hoy, un año después de descubrir a Greg vivo en Sacramento, nuestras vidas han encontrado un nuevo ritmo. El acuerdo de seguros finalmente se resolvió, lo que nos permitió conservar los fondos utilizados para la hipoteca y la educación de los niños, lo que la compañía reconoció que eran necesidades legítimas de una familia que creía haber perdido a su proveedor. Ethan está ahora en su primer año de universidad, estudiando psicología con interés en el trauma y la resiliencia. Zoe se ha convertido en defensora de la concienciación sobre el fraude en su escuela secundaria,
convirtiendo la dolorosa experiencia de nuestra familia en una oportunidad para ayudar a otros. En cuanto a mí, he vuelto a aconsejar a los estudiantes con una comprensión más profunda de cómo la vida puede cambiar en un instante y cómo se puede encontrar la resiliencia incluso ante una traición inimaginable. El engaño de Greg casi nos destruye, pero al sobrevivir a él, descubrimos fortalezas que nunca supimos que teníamos.